Mucho gusto a Ermelinda Ruiz. Ella es madre buscadora y defensora de los derechos humanos, integrante del colectivo Madres Independientes Buscando a sus Hijos y miembro del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Con el gusto de saludarla, darle la bienvenida, Ermelinda, preguntarle para arrancarnos el día de hoy con esto. ¿Cómo está actualmente el protocolo? ¿Cómo se está aplicando? Entiendo que hay muchos estados que han hecho esfuerzos importantes en las fiscalías estatales, pero aún así la homologación del protocolo sigue siendo esfuerzos aislados. Desde su perspectiva, ¿qué le hace falta a todo este operativo, este protocolo de búsqueda de personas y personas no localizadas? Ermelinda. Desde mi punto de vista, lo que más falta hace es realmente implementar la ley, porque sí, en el discurso hay muy buenas leyes, hay muy buenos esfuerzos, pero en la práctica no son suficientes, por decirlo menos. Hablando de práctica, estamos hablando de que se coordinen las instituciones o que haya apoyos, equipos, herramientas de trabajo para poder realizar las búsquedas, hablando de la búsqueda, o en su caso el despliegue de un operativo. ¿Cuál sería en la práctica lo que más haría falta, Ermelinda? Yo sé que voy a sonar muy cruda, pero en la práctica creo que lo que más falta nos haría es que el propio gobierno no sea nuestro enemigo. Es el que más nos bloquea, es el que menos apoya, es el que más nos pone en riesgo. ¿Qué más te puedo decir? Tengo 14 años buscando a mi hijo, he pasado por 3 presidentes y ya no sé qué hacer. Vamos de mal en peor. De mal en peor. Señora Ermelinda, el día de hoy leía no sé si ya lo leyó, es un estudio que hace Causa en Común. En resumen, no me voy a meter, es muy específico, pero en resumen, en esta administración que va de la presidenta Sheinbaum, y me llamó la atención esto que comenta sobre que es el propio gobierno el que está en contra de las búsquedas, y no solamente el gobierno federal, sino esto se repite, es una voz que se repite en muchos estados, pero leía con interés, en resumen, el informe de Causa en Común sobre los desaparecidos, que el gobierno de Sheinbaum ha duplicado el número de desaparecidos. Y no sé qué tanto tenga que ver, señora Ermelinda, con lo que no se hizo o se dejó de hacer en el gobierno del presidente López Obrador, Ermelinda. Desde nuestro punto de vista, porque hablo por varias madres buscadoras que hemos comentado esto, lo que no se hizo ni se hace ahorita es que realmente tengan castigos. La impunidad que hay, que elegantemente la Cruz Roja Internacional dice que es el 99.9%, es para dejarnos un puntito de honor, pero la verdad es que la impunidad es del 100%, y eso es como darles permiso a los delincuentes de seguir haciendo lo que ellos quieran, porque saben que la probabilidad de un castigo es prácticamente nula. Nula. Totalmente nula. Se trata repito, el estudio me llama mucho la atención, nombres sin cuerpo, cuerpos sin nombre. Por un lado, y me imagino que aquí también es una segunda parte que me gustaría conocer su opinión, hay nombres que sabemos que están desaparecidos, pero por otro lado también, y me gustaría conocer aquí su opinión, encuentran cuerpos, encuentran restos, encuentran osamentas que no tienen nombre y que ahí se quedan, y que hemos visto historias terribles que inclusive los encuentran años después de haber tenido el cuerpo en un CEMEFO, en una morgue, en alguna fiscalía. Esta otra parte también de la crisis forense, Ermelinda, ¿ustedes cómo lo están viviendo en carne propia? Imagínate si hay más de 120,000 desaparecidos, pero también hay 72,000 cuerpos sin identificar, a pesar de que la embajada de unos escáneres, que si ellos se pusieran a trabajar con los escáneres de huellas dactilares, cuando tienen los cuerpos frescos, se va a oír muy mal lo que digo, pero aunque tengan una parte, pero puedan sacar las huellas de las manos, otro gallo nos cantaría, porque no sabemos de esos 72,000 cuerpos cuántos son nuestros desaparecidos. Y lo que comentas de que aparecen mucho después,
personas de mis colectivos, porque he pertenecido a 3, por diferentes necesidades, no creas que por pleitos, de todo se ha aprendido, pero las situaciones van cambiando y entonces tienes que adherirte a un colectivo que busque donde tú necesitas la búsqueda. Pero en esas experiencias nos ha tocado que vamos a CEMEFOS 5, 10 veces, 20 veces, y a la 21 nos dicen, sí, hace 3 años que está aquí el cuerpo. En el mejor de los casos. En el peor, les entregan cuerpos que ni siquiera son del sexo de la persona que buscan. Tenemos una mala experiencia. La compañera buscaba una niña de 14 años y le entregaron un hombre de 30, lo enterró y todo, y después le salieron con que disculpe, usted no era su hija. Creo que peor que el infierno. Nunca he estado en el infierno, pero me supongo que es mucho peor de lo que estamos viviendo nosotros que esto. Y como yo te decía, la desesperación del gobierno a todos los niveles, de que no hagan su trabajo, de que salgan con que no se pudo determinar la estatura del cuerpo cuando tienen el cuerpo completo, que no se pudo ver los trabajos dentales cuando tienen toda la mandíbula. Para mí eso es que no les importa. Y creo que también esas fiscalías, CEMEFOS, porque ya sabes que pertenecen unos a la fiscalía y otros no, deberían tener realmente un castigo, porque pues simplemente no hacen su trabajo y con eso complican mucho más a todas las que buscamos. Yo, como tú dijiste, soy madre, pero hay quien busca esposos, hijos, mamás, papás. No sabes, es un submundo. Claro. Es el infierno en vida. No puedo yo imaginar eso, realmente no lo puedo imaginar. Es el infierno en vida, vivir el infierno todos los días. Ermelinda, siguiendo con esto, hablando otro aspecto importante, está el gobierno, tienen que lidiar con gobiernos, con fiscalías, con comisiones que son inoperantes o inclusive burocráticas. ¿Qué me dice del crimen organizado? Que me parece que parecería en la narrativa, en los medios, que este gobierno, esta administración, pues está, digamos, hasta cierto punto cambiando la estrategia, pero no sé en la perspectiva de ustedes como madres si se sienten todavía muy expuestas a las amenazas del crimen organizado, porque pues cambia el gobierno y las células del crimen organizado siguen operando. En este sentido, ¿ustedes cómo se sienten? ¿Se sienten desprotegidas, amenazadas todavía? Claro, nos matan como moscas y además no nos matan en la búsqueda per se, nos matan cuando estamos ya en unos espacios que teóricamente deberían ser seguros para nosotros, que es la casa, que es salir al mandado, todas estas cosas. Si tú analizas las noticias, a muy pocas las han matado en la búsqueda como tal. Y tú decías que hay un cambio de gobierno, pues el cambio es muy relativo porque es el mismo equipo, con los mismos errores, con las mismas órdenes, de ya sabes quién. Ya sé que soy la políticamente incorrecta, pero no me importa en la búsqueda de mi hijo. Tengo que recurrir a todo porque yo tengo 73 años de edad. Entonces eso te habla de que yo siento que mi tiempo de búsqueda se está acabando y no me quiero ir de este mundo como se han ido muchas compañeras sin volver a ver a sus hijos. Claro. Pues Ermelinda, muchísimas gracias, mucha suerte en esta búsqueda pues de sus familiares, de su hijo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido este testimonio. Seguimos nosotros con más aquí en A Debate. Vámonos a la pausa.